estás? Bien, bien, perfectamente. Aquí encantado de estar con vosotros. ¿Cómo, así para empezar un poco con Distrito 14, vamos a remontarnos un poco a los orígenes, viéndolo así, ¿qué os movió para formar la banda? Bueno, es que la banda la formamos cuando yo tenía 18 años, teníamos más o menos esa edad, pero es que aquí estamos haciendo la entrevista aquí en mi barrio, en el barrio de la Jota. Entonces nosotros comenzamos siendo niños a tocar. Montamos primero de niños un grupo, ya con canciones nuestras y versiones pues, de las que entonces pues, nos apasionaban y me apasionan todavía, pues Santana, Deep Purple, Pink Floyd, en fin, Triana. Entonces, aquello ocurrió cuando yo tenía 13 años. O sea que Distrito 14 ya vino como consecuencia de haber comenzado muy, muy de niño. El primer concierto de chavalín con 13 años lo hice aquí enfrente, aquí en la puerta de la iglesia. Entrando en lo que es ya la formación más profesional, ¿no? del grupo, las primeras grabaciones en Frankfurt, ¿verdad? Sí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo acabasteis en Frankfurt grabando? Pues el comienzo del grupo fue fulgurante. O sea, hicimos el grupo porque se convocó un concurso aquí en Zaragoza, el primer concurso de rock de Ciudad de Zaragoza, y no lo ganamos, pero nos siguió a partir de ese momento muchísimo público. Y bueno, y era tanto el furor con nosotros que de repente apareció una persona que nos propuso grabarnos un disco y tenía contactos con gente de Frankfurt, de gente que había trabajado con el estudio de grabación de la compañía WEA. Entonces ahí se armó todo y ya nos quiso grabar ese disco y formamos un sello independiente. Solo que ese disco, después de grabado, maravilloso, no salió. No salió. Pero el resto es historia. Sí. Cuba, ¿cómo es eso? ¿Cómo es entrar de repente Frankfurt, Estados Unidos, Cuba? ¿Cómo veis? Lo de Cuba ocurrió por una casualidad. Habíamos tocado en una sala aquí en Zaragoza que se llamaba La Piedra de Blarney y el dueño le encantaba nuestra música. Y se fue a Cuba a comprar cuadros, pues compraba arte y fue allí pues eso, con la intención de comprar cuadros, pero se llevó nuestro disco en el bolsillo. Y estando allí en el Ateneo Cultural de Santiago de Cuba, se le ocurrió ponerle nuestro disco al director del Ateneo. Y ahí se armó todo esto sin saberlo nosotros. Dijimos hasta la vista. En Cuba tuvimos una trascendencia en Santiago de Cuba y la zona oriental en directo, pues vino muchísima gente a vernos. En las emisoras nacionales también se ponía nuestra música. Luego, bueno, también hubo tanto éxito en aquella primera gira que decidimos regresar 2 años después con intención de continuar esa gira y de grabar un disco en directo. Y una vez en Estados Unidos, ¿cómo se siente al hacer una gira por todo el norte de América, siendo que es una de las grandes mecas del rock, ¿no?, en la historia de la música? ¿Cómo se siente actuar ahí? Pues en principio tuvimos la oportunidad de ir en el 97, también enviando discos a una productora que conocía y empezó a moverlo por salas de actuaciones y aquello empezó a cuajar y empezaron a querer llevarnos a tocar también. Entonces, en esa primera gira, que fue en el 97, fue en California y Nevada, fue San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas. Pues nos plantamos allí de repente y también pues, fue apoteósico. O sea, un seguimiento en medios, en público, que claro, nos pilló por sorpresa, fue maravilloso. Luego, a la hora de regresar a Estados Unidos ya nos lo planteamos de otra manera. El regreso a Estados Unidos fue un par de años más tarde y fue sobre todo porque estábamos tocando aquí en España sin parar, pero nos sentíamos, particularmente yo me sentía apaleado, me sentí muy, muy apaleado. O sea, era una manera de girar y de actuar en la que yo veía que no conducía a nada, ¿no? Porque eran lugares pequeños que podían haber sido maravillosos,
pero el desastre de los dueños de los lugares, de las salas, era enorme. O sea, te ibas a tocar de aquí a Lugo y llegabas y no habían puesto los carteles. Te encontrabas con sitios que te querían trapichear con lo que te querían pagar, que era poquísimo, además. O sea, sentí que les estábamos montando la fiesta. Como el trato era infame, pues me planteé que a lo mejor, bueno, igual no estábamos a la altura, ¿no? Entonces pensé en irme al lugar donde se supone que están los mejores. Y dentro de Estados Unidos decidí ir al lugar más difícil, que es Nueva York, que no habíamos estado antes. Antes solamente habíamos estado en California. Entonces, Nueva York fue comenzar de cero. Y entonces me fui allí entonces era mi novia, mi mujer, a buscarme la vida allí, con discos y ver por dónde comenzar. Solos allí, tampoco sin ayuda de nadie. Y dimos con una salita que acababa de empezar a programar conciertos de rock en español, hacía un mes. Era la única sala que programaban en todo Nueva York. En Estados Unidos es un plus ser músico. Aquí no, pero allí sí. Y entonces nos trataron súper bien y acabamos siendo amigos de aquel hotel. Nos venían a buscar al aeropuerto. Ya es que acabamos 3 años allí en Estados Unidos. Sí, estuvimos constantemente yendo durante 3 años. En la primera actuación que hicimos en esa sala de Queens, que se llamaba La Cueva, hubo apenas 20 personas o algo así. Entonces yo creí que ahí se había acabado todo, ¿no? Pero curiosamente terminó la actuación y el dueño de la sala vino a decirnos que le había encantado y que por favor si queríamos regresar una semana después. Entonces regresamos una semana después y la sala estaba completamente llena. O sea, que cuando llegamos a la sala y abrimos la puerta, porque entramos por la puerta principal, se salía la gente de la sala, casi no podemos llegar al escenario entre la gente porque estaba a reventar. Y ahí comenzó todo. Ahí vino ya enseguida un artículo en el periódico Newsday de Nueva York. Chicago, gracias a la que después acabó siendo súper amiga, era la directora de una radio que se llamaba Radio Arte en Chicago, a la que tenía su contacto y le había enviado un disco y le encantó. Y también hizo todo para tenernos allí y comenzar a actuar en Chicago. Y entonces en esa ocasión, que era el 99, ya estuvimos 3 meses de tirón allí, así, entre Nueva York, Chicago, Chicago, Nueva York, Nueva York, Chicago, todo el tiempo. Actuando en un montón de sitios maravillosos. Y fue tal lo que conseguimos que terminamos grabando un disco en directo en Chicago. La historia del disco en directo también es flipante porque surgió a raíz de haber conocido a través de un amigo pintor, Teo González, que de aquí de Zaragoza, que vive allá en Nueva York, un pintor increíble, amigo nuestro. Nos llevó a ver una exposición al lado de la Quinta Avenida, donde él estaba exponiendo en una galería. El dueño de la galería era un tal Earl McGrath, un señor de 80 años, que había sido el director del sello discográfico de los Rolling Stones, nada más y nada menos. Y entonces le pusimos nuestras canciones y le encantaron. Y nos dio una idea, ¿no? Nos dijo, oye, ¿por qué no intentáis hacer un par de canciones en inglés? Y entonces decidimos hacerlas en inglés y nos teníamos que ir a Chicago, y en Chicago buscamos un estudio, no encontrábamos estudio donde poder grabarlo, y al final, justo antes de regresar otra vez a Nueva York, dimos con un estudio y dimos con el personaje ideal, que era Jack Letourneau, productor, que trabajaba en el estudio y con él grabamos esas canciones, pero claro, también surgió ahí una relación muy potente, y él nos llevó a tocar a un lugar mítico que se llama Martyrs, donde tenía él un estudio de grabación también arriba. Jack es el mismo que sale en el documental. Es Jack Letourneau.
que murió, por desgracia murió hace unos años, en el 2017, una pena. Y nos propuso grabarnos esa actuación. Y nosotros llegamos allí a tocar como una actuación más. Tocamos en el Mártires, una actuación muy, muy potente, y ni nos acordábamos que nos estaba grabando. Nosotros actuamos en una actuación normal. Y luego, cuando terminó todo, al salir a la furgoneta para marcharnos a dormir, vino con un cassette y nos dijo: hostia, escuchar esto. Y ponemos el cassette y era ya una mezcla que había hecho deprisa ahí sobre la marcha de la actuación. Y la escuchamos allí en el cassette, la cinta, allí parados, ahí enfrente de la sala, ¿no? Parados ahí en la acera, y nos quedamos flipados, diciendo: hostia, macho, ¿cómo suena esto, no? Pero si esto es un disco, ¿eh? ¿Sabes? Y acabó siendo un disco, acabó siendo un disco que fue editado en Estados Unidos por un sello de Miami. Estuvimos entre la primera selección para los Grammy Latinos con ese disco, con la canción Mala Mujer. Lo estuvimos presentando después en otra gira. Te quería preguntar, ya más centrado en tu carrera como solista, has compartido escenario con personas como David Bowie, como Sting. ¿Cómo es eso? Pues igual. ¿Igual? Igual. O sea, venía a tocar David Bowie, una gira a España, y venía a tocar con Placebo y Mansun. Y de repente Mansun se cae y no viene. Y entonces tocaba aquí en Zaragoza y en San Sebastián David Bowie, y al caerse Mansun nos llamaron de aquí, de el que organizaba el concierto, nos llama y nos dice: oye, ¿queréis tocar con David Bowie dentro de 3 días? ¿Cómo? Y además acabábamos de regresar de la primera gira en Estados Unidos. Entonces fue aquí. Éramos Distrito 14, okay. Sí. Éramos Distrito 14 con Sting también, y con Peter Hamill también, Jackson Browne también. Fue la época de Distrito 14. Y surge así, y en San Sebastián tampoco toca Manson, y entonces el promotor también nos llama: oye, vais a tocar en Zaragoza, ¿queréis tocar aquí con David Bowie? Y 3 días después estábamos tocando con David Bowie. Y con Sting también ocurrió, teníamos un manager maravilloso, en aquella época manager y amigo a la vez, se llamaba Ferran Molero, que contactó con el promotor de la gira de Sting con la idea de que pudiéramos tocar. Y ocurrió lo mismo: a ver, trae la música. Entonces escucharon nuestra música y nos dijeron que adelante, y tocamos con Sting. ¿Actuaste en Japón hace 4 años apenas? Sí, en el 17 y en el 18. ¿Cómo fue eso, en Japón? Lo de Japón, yo saqué mi primer disco en solitario en el 2015. Y apenas lo presenté en directo, por circunstancias decidí no presentarlo. El disco, yo creo que es el que más satisfecho estoy de todos los que he hecho en mi vida, pero sin embargo las circunstancias no eran las adecuadas para mí para actuar en directo, necesitaba estar al margen. Pero sí que en 2017 decidí hacer una presentación, darle una vuelta al mundo. Comencé actuando en París, luego en Japón varias actuaciones, y luego en Nueva York, de nuevo en el LAMC. Y surge lo de Japón, surge porque mi hermano hace un viaje a Japón y dice: hostia, tengo que conseguir que actúes en Japón. Entonces allí, con lo mismo, con discos, empieza a hablar con uno, con otro, con tal, y él poco a poco va armando un inicio. Y ya luego yo lo acabo de remachar el inicio desde aquí, con contactos en Estados Unidos y tal, para poder actuar allí una primera gira en 2017 de varios conciertos. O sea, que no fue No, fueron varios. Fue en Tokio, Fukuoka y Kioto.
Y luego ya en 2018 llegó una gira más intensa. Es muy impacta, ¿no? Pensar Sí. que Mariano Casanova es el Distrito 14, De aquí, de la Jota. de aquí de la Jota, que en Japón tenga una comunidad de fans así sólida también, ¿no? La gente que Bueno, bueno, depende de lo que entiendas por sólida y por una comunidad. Hablando de comunidad de fans, estuve tocando en un monasterio zen en Fukuoka, para los monjes zen y para la comunidad. Caray, eso es una historia, ¿eh? Y encima coincidía con el 40 aniversario de mi primer grupo de niños, que le habíamos llamado Zen. El primer grupo de niños se llamó Zen. Sí, sí. Y entonces 40 años después estaba yo tocando y celebrando el 40 aniversario de aquel grupo de niños en un templo zen, tocando para los monjes. Te refugiabas en mi cama hasta la mañana y nos jugábamos la vida en cada palpitar y nos besábamos de espaldas a la realidad, como si no fuéramos a vernos más. Preguntas así ya más generales. Quería saber si tienes algún proyecto así en camino, si estás ya preparando algo para el futuro. Sí. Bueno, estoy trabajando llevo muchos años escuchando por parte de mucha gente, allegados, medio allegados, cercanos, lejanos y de todo tipo, insistiéndome en que debería de escribir un libro con mis memorias y tal, y estoy trabajando en un primer libro de memorias que yo creo que puede ser interesante. Yo hace muchos años que me están diciendo esto, lo que pasa que para mí un libro es algo muy sagrado, entonces me lo estoy pensando mucho y estoy trabajando. Es algo muy personal también. Claro, sí. A lo mejor un primer libro donde haya unas memorias un poco más puntuales, que no sea una autobiografía total, porque una autobiografía sería algo para que me llevará, si la hago, más unos años de trabajo. Pero sí memorias de estas cosas más que pueden ser más emotivas o interesantes. Y luego estoy con canciones nuevas, que voy trabajando siempre en canciones nuevas, que yo creo que este año que viene ya grabaré un siguiente disco en directo. Y ahora mismo estoy enfrascado en la película. Y no es un documental que tenga ni un tópico del rock and roll, ni uno. O sea, porque los documentales del rock y del pop ya se sabe que la mayor parte, pues si pecan es de tener muchos tópicos, ¿no? Claro. En el caso de nuestro documental es que no hay ni un tópico, ¿no? Es una cosa que no voy a desvelar, no, por si alguien lo quiere ver, pero ahí el director Juanma Bajulloa trata de definir la diferencia entre fama y éxito, qué es realmente la fama y qué es el éxito, ¿no? Con este documental. Y para él nosotros hemos tenido muchísimo éxito, aunque no hemos tenido apenas fama. Es algo que subyace, algo que hay que descubrir y entonces te sorprendes. ¿Estos están con vos? ¿Quiénes son? Sí. Muchísimas gracias, Mariano. No hay de qué. Espero que te haya gustado la entrevista. Un placer. Igualmente.